Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la Colonia Urdiales en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy, 14 de septiembre, vamos a escuchar la palabra del Señor y a meditar un poco sobre ella. El día de hoy tenemos la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios y dice lo siguiente. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, he sabido que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 39 respondemos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repitan sin cesar, qué grande es Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Del Evangelio según San Lucas escuchamos. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo, merece que le concedas este favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta que me digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se llenó de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía le dijo, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues hemos escuchado ya la palabra del Señor y pues vamos a meditar un poco sobre ella. Lo primero que me llama la atención de la lectura de San Pablo a los Corintios es cómo hace esta remembranza de cómo se acostumbraban al principio de las primeras comunidades cristianas la celebración de la Cena del Señor. Que bueno, poco a poco San Pablo nos va diciendo cómo lo hacían, pero al parecer en esas comunidades había una malinterpretación de lo que era la Cena del Señor. O sea, al parecer se juntaban primero a convivir y luego repetían pues la Cena del Señor. Pero esto estaba ocasionando que hubiera divisiones entre ellos. ¿Por qué? Porque algunos que tenían más posibilidades que otros
de alguna u otra manera, por ejemplo, llevaban su comida, pero no la compartían con los demás. Entonces, las personas más pobres, pues prácticamente se quedaban viendo, o había ese tipo de injusticias de que algunos se sentían más que los demás. Y llama la atención cómo San Pablo los reprende y les dice, esto no es lo que significa la cena del Señor, entonces no pueden ustedes estar haciendo así y no los voy a alabar. Entonces, por un lado está esa situación y vemos cómo se presenta esa dificultad de desigualdad en la comunidad cristiana. Lo que llama la atención es que si ustedes analizan pues este texto y lo transportáramos a la realidad actual en nuestras comunidades, pues a veces no está tan lejos de lo que San Pablo está diciendo, aun cuando nosotros en nuestras celebraciones litúrgicas no tenemos este agape que le llamaban, que era la convivencia después de la misa o antes de la misa y se juntaban a convivir y a compartir el pan. Nosotros no tenemos ya esto, pero pues sí, hay ciertas actitudes a veces de las personas que asistimos a la Eucaristía que no son coherentes con lo que venimos a celebrar. Muchas veces a la celebración eucarística viene el dueño de una fábrica que es injusto con sus trabajadores y bien que comulga. O viene una persona que al vecino le hace un chisme y entonces el vecino y él saben que están en pelea y sin embargo aquí llegan y ni se saludan o ni siquiera se dan la paz, etcétera, etcétera. Entonces hay ciertas cosas incoherentes, o sea que cuando nosotros vamos a la Eucaristía también existen esas divisiones o por ejemplo personas que no se quieren sentar con determinadas personas porque las ven mal vestidas o porque no tienen pues esa imagen que ellos quisieran tener cerca de ellos, infinidad de cosas, o sea, siguen pasando esas cosas en la Eucaristía y tiene que ser un golpe a nuestra conciencia de, bueno, ¿a qué estamos viniendo a misa? ¿Para qué estamos yendo a misa y para qué queremos comulgar el cuerpo de Cristo que debería ser un signo de unión y fraternidad entre nosotros y romper esas barreras de clases sociales, de yo tengo más, tú tienes menos, tú eres pobre, tú eres rico, tienes esta determinada preferencia, tú no, etcétera, etcétera? Entonces yo creo que sí es un buen tiempo para meditar acerca de esto, con qué actitud vamos nosotros a la Eucaristía y con qué actitud tratamos a los demás cuando vamos a misa y nos sentamos a escuchar la palabra de Dios o comulgamos. Que el Señor también nos ayude a eso. Y en el caso del Evangelio, no se fijaron, pues bueno, de cierta manera, eso es lo que realmente deberíamos nosotros hacer también en las celebraciones eucarísticas, confiar en la palabra del Señor. Este hombre confía en la palabra del Señor, sabe quién es Jesús y sabe que con una sola palabra que Jesús diga, su corazón va a ser salvado y también la salud de su sirviente, ¿verdad? Y recordemos que en este sentido, pues como este hombre, a pesar del mal que está pasando, a pesar del dolor que tiene, como dice la escritura que era un sirviente muy querido para él, entonces cómo hace este esfuerzo para que Jesús vaya y esta frase maravillosa que inclusive se ha quedado en nuestra liturgia eucarística de Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Cómo ha sido tan importante este texto que se ha quedado en la liturgia de cada domingo, cada día en la Eucaristía? Entonces, ¿qué ejemplo podríamos tomar de este hombre? Pues bueno, la capacidad de aprender a escuchar la palabra del Señor y creer en la palabra del Señor, que aun cuando hay situaciones en donde el mal se manifiesta en nuestras vidas, la enfermedad, la dificultad, diferentes cosas que llegan a nuestra vida, sabemos que el Señor ahí está y que dentro de sus planes, aunque sean misteriosos, Él está siempre para nosotros. Quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes, todos sus correos, sus mensajes que me hicieron llegar acerca de este espacio de Medita y Aplica. Pues como les comentaba, bueno, yo creo que voy a seguir haciendo el esfuerzo, ¿verdad? De llevárselas. Mi interés principal era saber qué pensaban ustedes de las reflexiones. Gracias por sus comentarios. Me hacían comentario que no veían bien el correo electrónico. Aquí se los he puesto ya en pantalla. Siéntanse en la libertad de seguirme escribiendo, de hacerme comentarios. A veces, por ejemplo, no sé si para ustedes les gusta que les esté leyendo las lecturas de este día o si a lo mejor sería solamente leer el Evangelio. Háganme comentarios, háganme sugerencias para yo poder mejorar y presentarles a ustedes también una reflexión que les pueda servir o les siga sirviendo en su vida. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Ánimo, buen día.